Voy a hablar con la señora Xóchitl Gálvez, porque alguna vez hablé con ella como candidata del caso de su hermana, que estaba detenida acusada de un secuestro. Este fin de semana fue sentenciada a 89 años. Primero, Xóchitl, gracias por contestarme el teléfono en estas condiciones. Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Saludo a tu auditorio con el agrado de siempre. Y bueno, pues tú comprenderás que es una situación muy complicada para toda la familia, especialmente para las hijas de Malinali, que hace 13 años, si te acuerdas, eran unas jovencitas adolescentes todavía. Y bueno, 13 años después, estas dos jovencitas son unas ingenieras, trabajan conmigo en la empresa. Y bueno, Joaquín, pues la verdad es que condeno cualquier situación de víctimas privadas de su libertad, o sea, eso yo tengo que decirlo claramente. Siempre, siempre debe haber justicia para quien cometa delitos. Y bueno, lo único que yo hoy quisiera decir es que lo que no se vale es que la autoridad haga montajes y obtenga ciertas declaraciones bajo tortura, que fue el caso de la prueba con la que se le condenó a mi hermana a 89 años de prisión, pues fue obtenida de manera ilícita. Le hice llegar un par de documentos que acreditan por el protocolo de Estambul de la propia CNDH, de esta CNDH de Rosario Piedra, que finalmente ordenó que se inscribiera en la CEAP, en el Registro Nacional de Víctimas, en su caso por la tortura que sufrió. A ver, déjame preguntarte, pues es que el tema es tan fuerte que cualquier pregunta en cualquier sentido es fuerte. Tu hermano está acusado de formar parte de la banda de los Tolmex, una banda de secuestradores que operaba en la Ciudad de México y en el Estado de México. ¿Tú sabías algo de eso o lo niegas? Mira, Joaquín, yo no lo sabía, no se le pudo acreditar ningún otro delito, o sea, solo está acusada en este caso de una situación, o sea, no, los otros personajes sí fueron vinculados a varios procesos, sí están vinculados a otros secuestros. El caso de mi hermana no hubo ninguna otra acusación de alguna otra víctima donde ella pudiera haber participado. Desde el primer día te comenté que la situación económica de ella y de mis sobrinas era muy precaria. Justo esa semana que ocurrieron los hechos, les habían cortado la luz por falta de pago. Entonces, a mí no me correspondía su situación económica a estar recibiendo dinero de manera ilícita. Eso es lo que a mí me constaba en ese momento. En un principio, pues yo me sorprendí, fue para mí muy impactante verme en la televisión nacional, pero pues al final de cuentas, lo que yo te puedo decir, Joaquín, es que eh, hay pruebas de descargo que la juez no tomó en cuenta y para mí la más importante es que ella pudo acreditar que el día que ocurrió el secuestro, ella no estaba en el lugar que dicen. Acreditó con información totalmente corroborable el lugar donde ella se encontraba. Y el día que liberaron a la persona secuestrada, esto ocurrió en el Estado de México a las 8 de la mañana y ella fue detenida en la Ciudad de México a las 8 de la mañana. Y esto también lo confirmaron vecinos de la calle donde ocurrieron los hechos, que no tenían nada que ver con nosotros, que eran gente ajena y que dio fe que las cosas habían ocurrido temprano por la mañana y que a mi hermana la habían llevado a la 1 de la tarde. Eso es lo que yo puedo decir de lo que me consta, de lo que tengo de información y por eso vamos, la defensa va a apelar, acuérdate que es la primera instancia y tendrá que haber un juzgado de alzada que verifique si la sentencia de la juez está en los términos que debe de ser, ¿no? Según la averiguación, Xochitl, tu hermana eh, Malinali, ella sería, dice, quien conseguía, entre comillas, a las víctimas, ¿sí? Se la relacionan con el secuestro de una mujer y un hombre a quienes, dice, citó con el fin de supuestamente reunirse contigo cuando eras diputada. Falso, porque yo en ese momento no tenía ningún cargo. Yo estaba en la empresa. De manera dolosa se ha querido vincular mi nombre. Es más, este fin de semana inició un ataque orquestado con eh, varios personajes cercanos al régimen de una manera violenta hacia mi persona, como si yo fuera la culpable, ¿no? Cuando pues yo tengo que decir que pues, yo no tengo nada que ver en la historia, a mí no se me ha vinculado nunca en mi vida con ningún tipo de delito, ella ha pasado 13 años en prisión, hubiera sido deseable que esa sentencia, pues no sé, hubiera salido hace 6, 7 años que ya se habían presentado todas las pruebas y que se podía pues ir a la siguiente instancia. Eh, Como te digo, Joaquín, no hay ningún otro delito a la que ella esté vinculado, o sea, con otras personas que hubieran sido privadas de la libertad. Ahí está el expediente y ahí la persona pues no tiene nada que ver conmigo, ni es cierto esa parte. En algún momento, Xochitl Gálvez, dijiste que había sido torturada por Genaro García Luna. Sí, por supuesto que es el mismo modus operandi con el que actuó con Franz Cassés. Eh, de hecho, hay un montaje de unas jaulas, que es otra de las pruebas donde pues, en el lugar no había agujeros para sostener dichas jaulas. Todo indica que eran unas jaulas de gallinero, de unos gallos de pelea que tenían estos señores ahí en el lugar para dar a entender que se enjaulaba a las víctimas. Hay muchas pruebas, Joaquín, no puedo mencionar todas. La defensa tendrá que hacer valer estas pruebas, pero hay muchas pruebas que acreditan que Malinali no estaba en ese lugar. Y para mí la más importante, Joaquín, es la de los vecinos. ¿Por qué los vecinos tendrían que mentir de que una cosa ocurrió a una hora cuando ocurrió a otra hora?
Ellos fueron ante el juez, dijeron lo que había pasado y hay muchos elementos que a mí me hacen dudar de que lo que dice la fiscalía sea cierto. O sea, García Luna sí orquestó este montaje. En su momento ella fue presentada golpeada, inclusive ante los medios de comunicación, con el rostro totalmente golpeado, y eso fue lo que acreditó el protocolo de Estambul. Si ella era culpable, ¿para qué sacarle una declaración con tortura? Ahora, Xóchitl, obviamente esto es una primera sentencia, van a recurrir, pues yo supongo que todo lo que tengan que recurrir hasta llegar quizá en su momento a la Corte, no se juegue el Corte por el momento, porque estamos hablando que después de estar 12 años en la cárcel, tu hermana apenas la acaban de condenar el fin de semana, ¿les llevó 12 años sentenciarla? 12, casi 13 años aquí. Eso es lo grave. Mira que yo siempre he sido una defensora del Poder Judicial, pero sin lugar a dudas estas cosas no pueden seguir pasando. O sea, porque, como te digo, la siguiente instancia son 3 magistrados que tendrán que analizar el expediente, tendrán que analizar por qué, a pesar de que la prueba con la que se le condena se obtiene de manera ilícita, la juez la toma en cuenta. Eso es algo que ellos tendrán que decidir, porque esto le puede pasar a cualquier persona, Joaquín. A cualquier persona que la quieran inculpar en un delito, pues la pueden tomar, llevar, montar, golpearla y hacer que firme una declaración, y con esa te quedas 80 años en la cárcel. O sea, yo lo digo y lo dije claramente, si ella es responsable, y yo en un principio asumía que sí, hasta que fui descubriendo estas pruebas, pues me hicieron creerle en lo que ella me decía, que no había estado en esa casa. Y efectivamente ella fue detenida en otro lugar y fue llevada a esa casa de seguridad. Entonces, a ver, Xóchitl, tú obviamente niegas que tu hermana sea la secuestradora. Mira, Joaquín, yo no puedo hacer una aseveración de ese tamaño, pero lo que sí te puedo decir es que la prueba con la que se le condenó fue obtenida de manera ilícita. El grave problema que tiene la autoridad es que, en lugar de hacer una investigación a fondo, detallada, pues fabrican este tipo de pruebas, y ese es el problema para las víctimas, que en algunos casos, pues, ¿de qué es responsable? Ella me dice que no, y yo le creo porque es mi hermana, y he podido encontrar pruebas que acreditan lo que ella dijo. Entonces, ese es el grave problema de la justicia en México y de la administración e impartición de la justicia. Los agentes federales saben perfectamente dónde detuvieron a mi hermana, en un estacionamiento en Azcapotzalco. Ellos lo saben, porque hubo varios testigos que vieron el operativo. Ellos saben perfectamente que la llevaron a la casa a la 1 de la tarde, porque los vecinos lo vieron. A mí los vecinos me lo dijeron. Entonces, el problema es ese, Joaquín. El problema es que es un caso sumamente viciado que te lleva a pensar, pues, en lo que yo veo. Yo tampoco quiero desacreditar a las víctimas, porque sí existen. Ahora, dime por último, esta tortura tuvo que haber sido durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, porque está citando a García Luna. Sí, así es. Fue durante el sexenio. Llevo 4 sexenios con este tema. Empezó con Felipe Calderón, siguió con Peña Nieto, luego Andrés Manuel López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum. O sea, y pues la manera de que García Luna hacía este tipo de cosas, pues todo el mundo lo conoce. Así es que para mí el señor tampoco es santo de mi devoción, por la manera que actúa, porque la verdad es que lo que ella me platica de la manera que fue torturada es bien grave. ¿Cómo la torturaron, Xóchitl? ¿Qué le hicieron para filmar todo Pues eso? fue una cosa terrible, Joaquín, es lo único que yo te puedo decir. Bueno, Es más, justo por eso ellos argumentan que las cosas ocurrieron por la tarde, porque a ella la tuvieron desde la mañana y la presentaron prácticamente en la madrugada del día siguiente toda golpeada. Entonces, eso no lo digo yo, Joaquín, eso lo acredita la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eso lo acredita el Protocolo de Estambul. Por eso yo me voy a los hechos, no a lo que yo creo o a lo que yo siento, sino los hechos es que ella está en el Registro Nacional de Víctimas por Tortura. Los hechos es que hay testigos que dan fe que ella fue puesta en la casa de seguridad cuando las personas secuestradas ya habían salido de la casa. Eso es lo que es real, esa es la verdad. ¿Cómo quiere encuadrar la autoridad del delito? Pues ese es el gran problema muchas veces de que no se haga justicia en nuestro país. bueno, Xóchitl, pues, gracias por contestarme y lamento que este sea el tema, ¿sí? Pues mira, Joaquín, yo he aprendido a vivir con esto. Sí me parece muy injusta que muchos medios hagan escarnio de mi persona como si yo fuera la culpable. O sea, yo no he cometido ningún tipo de delito. Es mi hermana y no la puedo abandonar. Pero tampoco crean que me van a callar, porque esto había pasado hace 15 días. Hace 15 días había notificado la sentencia. Ellos la tenían guardada y justo la sacaron el viernes, curiosamente después de un tuit muy duro que yo puse por el enojo de la presidenta con el tema de Jalisco. Entonces, si ellos creen que haciendo este escarnio de mi persona me van a callar, no, Joaquín, yo ya perdí el miedo. O sea, una cosa es una y la otra es mi lucha y mi trabajo a favor de las causas de nuestro país. Venga, pues gracias, Xóchitl, por contestarme.